Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a CMCD Podcast. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre un personaje mítico conocido como Lilith. Lilith es una figura mítica que aparece en diversas tradiciones y culturas. Aparece, por ejemplo, en la Biblia, en la mitología judía y también en la literatura esotérica en algunos casos. Su origen y significado varían según la fuente, pero generalmente se le asocia con la feminidad, la seducción, y bueno, en algunos casos también se le asocia con la rebelión y la independencia. En la Biblia, Lilith se menciona una sola vez en el libro de Isaías, más específicamente en el capítulo 34, versículo 14. Pero se la describe como una criatura nocturna. De hecho, algunas traducciones van a decir algo así como búho o lechuza en vez de Lilith. Ahora, en la tradición talmúdica, ¿sí? Los textos apócrifos, ahí se amplía un poco la historia, o por lo menos el mito que cuenta la historia de Lilith. Según esta leyenda, Lilith fue la primera esposa de Adán, creada al mismo tiempo que él y a partir de la misma tierra. Sin embargo, se dice que se negó a someterse a Adán, reclamando igualdad e independencia, y después de una disputa con él, abandonó el jardín del Edén. En la cultura popular, Lilith ha sido interpretada de diversas maneras, desde una figura demoníaca hasta un símbolo de la liberación femenina. De hecho, en el Talmud, después de que Lilith abandona el jardín del Edén, supuestamente tendría relaciones con un ángel y de ahí ella engendraría demonios. El Talmud judío es el primer escrito donde se menciona a Lilith y fue escrito más de 1000 años después de que fuera escrito el libro de Génesis. Para el que no lo sabe, el Talmud es una colección de ideas y especulaciones, digamos, teorías rabínicas, ¿sí? Y la intención de ellos con estas historias era, digamos, rellenar lo que ellos consideraban espacios vacíos o huecos en las historias que aparecen en la Biblia. En la historia de Adán y Eva, estos son engañados para comer del fruto prohibido, lo que provoca la caída del ser humano. Más adelante, Caín asesinaría a su hermano Abel, y esto sería visto como un acto intencional de maldad. Ahora, para estos rabinos, Caín debería haber sido incitado por los demonios a cometer este acto. Es decir, para ellos, Caín no podría haber cometido este acto por maldad propia, digámosle, no por maldad pura, sino que debía haber sido incitado. Y como en la Biblia, en ningún lugar se explica el origen de los demonios, ni cómo llegan a existir, ni nada. Entonces, estos rabinos empezaron a imaginar cosas, como por ejemplo que Adán tuvo una esposa antes que Eva. Esta sería Lilith, quien después de irse del jardín del Edén tuvo relaciones, como bien decía hoy, con un ángel caído llamado Samael, que en algunas otras tradiciones es conocido como Azazel. Y supuestamente de esta unión nacería una multitud de hijos, ¿sí? Un montón de hijos que se convertirán en demonios. Según el Talmud, ¿sí? Estos demonios, o sea, los hijos de Lilith, son los responsables de tentar a los seres humanos, causar enfermedades y males, o interferir en la vida de las personas, ¿sí? Para afectarlos, para mal. Y Lilith, bueno, sería considerada así como la madre de los demonios, o la reina de los demonios, o la madre de los espíritus malignos. En algunas tradiciones talmúdicas también se dice que Adán y Eva estuvieron separados por un tiempo, y que estos también se unieron con ángeles rebeldes, bueno, uniones de las cuales también engendraron demonios supuestamente. Según esta tradición, Lilith no solo engendró demonios, sino también duendes, goblins y íncubos, súcubos. O sea, ya
la especulación y la imaginación se fueron, ¿no? Demasiado. Ahora, el origen del nombre Lilith es incierto, pero se proponen varias teorías. Por ejemplo, puede ser de raíz hebrea, de la palabra Lil, que significa noche o oscurecimiento. También podría provenir del asirio, Lilitú, que se refiere a un tipo de demonio femenino. También podría ser sumerio, Lilat, que se asocia con la diosa de la noche y la fertilidad. Podría ser árabe, Lailat, que significa noche. En cualquier caso, la figura de Lilith, ¿sí?, se parece mucho a algunas figuras de la mitología mesopotámica, donde también existen estas diosas de la noche, de la fertilidad. Puede ser que se asocie a Lilith con una figura mesopotámica de un demonio que se dice que llegaba por la noche y le quitaba el aliento a los niños y los mataba. Este demonio, como de aspecto femenino, digamos, seducía a hombres y los asesinaba. Y posiblemente estas son las ideas que tomaron los rabinos para crear toda esa historia de Lilith como la primera mujer de Adán, y bueno, así explicar parte del origen de los demonios, o bueno, el origen completo de los demonios según la tradición. Algunas personas sostienen que la historia de Lilith es una especie de secreto oculto en la Biblia, pero la verdad es que no hay ningún fundamento sólido para sostener esa idea. Lilith no aparece, se la menciona una sola vez en un pasaje, como habíamos dicho en Isaías, ¿sí?, pero solo de nombre, lo cual tampoco es muy sólido. Y como la primera mujer de Adán, o como la que engendró a los demonios o lo demás, no hay nada en la Biblia de eso, absolutamente nada. Por lo tanto, no podemos tomar esta historia, este mito, como algo realmente bíblico, sino que es completamente extra bíblico, inventado, sacado de la imaginación de un grupo de rabinos, nada más. Ahora, la figura de Lilith ha tenido un impacto significativo en el feminismo, especialmente en la segunda ola del feminismo y en la teoría feminista contemporánea. Algunas formas en que Lilith ha influido en el feminismo son, por ejemplo, que se la considera una figura que desafía la autoridad patriarcal, rechaza la sumisión a Adán, lo que la convierte en un símbolo de la independencia y la autonomía femenina. También se asocia con la sexualidad y la seducción, lo que ha llevado a una reivindicación de la sexualidad femenina y la libertad sexual, entre muchas comillas, ¿no? La historia de Lilith desafía la jerarquía y la autoridad masculina, ¿no?, porque supuestamente Lilith desafía la autoridad de Adán y por eso se va del Edén. Y esto ha inspirado a feministas a cuestionar y desafiar estructuras de poder existentes que, según ellas, oprimen a las mujeres. También se considera una figura que desafía la noción tradicional de la mujer buena y representa a la mujer mala que no se ajusta a estándares. Por otro lado, ha sido una fuente de inspiración para numerosas obras literarias y artísticas feministas que exploran temas como la identidad femenina, la sexualidad, la resistencia a la opresión. Algunas feministas destacadas como Gloria Anzaldúa, Monique Wittig, Helen Sixous, Judith Butler, dicen haber encontrado inspiración en la figura de Lilith. Y si hablamos de un ser que es considerado en algunas tradiciones como la madre de los demonios, es inevitable resaltar su relación con el ocultismo y el satanismo, especialmente con la tradición esotérica y mística del siglo XIX y siglo XX. En la Kabbalah, por ejemplo, Lilith se considera una figura importante que representa la fuerza femenina y la energía oscura. En la alquimia, Lilith se asocia con la transformación, la regeneración,
simbolizando un poco esto de la unión de los opuestos. Y para grupos como la Orden Rosacruz, para ellos Lilith era como un símbolo de la sabiduría y la iluminación. Ahora, dentro del satanismo, por ejemplo, Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satanás, considera a Lilith como una figura importante dentro de la cosmología satánica. Algunos grupos satánicos teístas veneran a Lilith como una diosa o una entidad espiritual, básicamente un demonio para nosotros. Y también se utiliza como símbolo de liberación y rebelión contra la autoridad. En el texto apócrifo, conocido como el Libro de los Jubileos, se nos cuenta una historia similar a la del Talmud judío. En este también se menciona a Lilith como la primera esposa de Adán, solo que supuestamente para crearla a ella se utilizó inmundicia y sedimento en lugar de polvo. Este texto dice que la relación entre Adán y Lilith fue conflictiva porque ella se negaba a someterse a él y consideraba que eran iguales, ya que ambos habían sido creados por Dios. Entonces, después de esto, Lilith abandonó a Adán, después de que éste intentara obligarla a obedecer por la fuerza, y se fue a vivir al lado del Mar Rojo, donde supuestamente dio a luz a un montón de demonios. 3 ángeles, según esta historia, fueron enviados por Dios para que Lilith regrese con Adán, pero bueno, ella se niega y según esta historia, ella establece un acuerdo con estos ángeles. Ella le iba a perdonar la vida a los niños que llevaran un amuleto con los nombres de estos 3 ángeles, pero iba a matar a los niños que no lo tuvieran. Además, supuestamente, Lilith gobernó como reina en un lugar llamado Margad y en Sabá. Y supuestamente también fue la demonia que mató a los hijos de Job. Según se dice, podía estrangular niños que estaban durmiendo y seducir a hombres que dormían solos. Hay un autor llamado Jonathan Cahn que escribió un libro conocido como El Retorno de los Dioses. Según este hombre, Lilith sería uno de los grandes demonios que tienen influencia sobre la sociedad moderna. Este hombre sostiene, ¿sí?, que este demonio tendrá un impacto muy significativo en la sociedad actual, sobre todo porque refleja esta idea de la resistencia a la autoridad divina y humana, también como una especie de desafío a la tradición, la moral establecida. Este hombre también resalta la influencia de la figura de Lilith, ¿sí?, en creencias y prácticas esotéricas y ocultistas, el interés en la magia negra y lo sobrenatural. También se ve como una figura que representa la seducción y la tentación, ¿sí? Vivimos en una cultura que justamente está marcada mucho por esto de la sensualidad, el hedonismo, la explotación sexual, la pornografía. Kant sugiere que Lilith influye, por ejemplo, en el feminismo radical, que rechaza esta idea de familia, maternidad, también la redefinición de los roles de género e identidad. Y también su presencia estaría asociada con la desestabilización social y política, violencia y terrorismo. De hecho, creo que algunos grupos terroristas justamente usan la figura de Lilith. Bueno, y Jonathan Cahn advierte en este libro que la sociedad está siendo influenciada por estos patrones de pensamiento y comportamiento, lo que podrían llevar a un alejamiento de Dios y la moralidad, la destrucción de la familia y la sociedad, y bueno, caos, confusión, generalizados. Es importante, ¿sí?, destacar que estas son las opiniones de Jonathan Cahn. Para muchos son controvertidas, no están universalmente aceptadas, pero bueno, su enfoque se basa en su interpretación de la Biblia y de las profecías bíblicas. Yo creo que más bien hay que tenerlo como algo, hay que tenerlo en consideración, no como una verdad absoluta, porque sobre estas cuestiones en realidad es muy difícil definir verdades absolutas, pero sí que es por lo menos interesante lo que postula.
y hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Hay que considerarlo como algo que podría ser una realidad. Al fin y al cabo estamos hablando de un personaje mitológico que podría bien representar, ¿sí? o a un ser espiritual, una entidad espiritual demoníaca, ¿sí? Que tiene cierta influencia sobre la sociedad, o podría haber sido una figura que es tomada por alguna entidad que tiene esta influencia. Entonces, al fin y al cabo, lo importante es que estas cosas que este hombre postula en su libro son realidades que él ve a su alrededor y él las asocia con esta figura. Entonces, para resumir, Lilith no encaja en el relato bíblico por varias razones. En primer lugar, no se menciona en la Biblia hebrea ni en la versión cristiana. En segundo lugar, su origen, ¿sí? Como personaje posiblemente provenga de las mitologías como la sumeria y la siria. La figura de Lilith se amplió en la literatura talmúdica y midrásica, o sea, en el Talmud, que es posterior a la Biblia, por supuesto. Y en cuarto lugar, las interpretaciones de Lilith varían según las tradiciones judías, ¿sí? O sea, ni siquiera hay una tradición judía sobre Lilith, sino que hay varias. Y bueno, así llegamos al final de este programa. Espero que les haya gustado. Si les gusta, no duden en dejar su me gusta, su like y suscribirse a este canal. Nos vemos en la próxima ocasión.